No te doy ninguna interrupción, era una chicana que me la está picando. No, muy breve. Y en términos políticos que recién decía nuestro amigo Capitanich. Porque es verdad lo que decía el secretario nació en el 77 y por lo tanto la ley de telecomunicaciones estaba de antes y no tiene ninguna responsabilidad con los 90, pero sería bueno que se hagan cargo de los 90, donde esos criterios del Estado que hoy compartimos, Por favor, por favor. ustedes llevaron adelante una situación diferente. Gracias. Senadora Morandini, adelante, por favor. Tranquilos, paz, por favor. Senadora Morandini, por favor, adelante. Gracias. Bueno, yo sé, primero voy a tener que hacer algunas gracias a los funcionarios. Quiero hacer algunas consideraciones antes de entrar en el proyecto. Celebro que el secretario sea hombre de la democracia, que se subordine a la Constitución, y por eso me apena que en esto que tiene que ser un diálogo institucional entre el Ejecutivo y el Parlamento, el secretario ignore que este Parlamento, que esta comisión, durante 2 años, en un debate que yo aspiro que todas las leyes de trascendencia tengan ese tratamiento, hemos dictaminado sobre neutralidad de red. No solo hemos dictaminado, sino hicimos lo que yo creo que estas leyes tienen que tener, que es escuchar a los expertos. Lo que había como jactancia en relación a la ley de medios, que era que habían participado todos los actores y todos los ciudadanos en el debate. Entonces, me parece que tal como viene el tratamiento, yo lo que pediría para esta ley, que también tengamos un tratamiento que podamos invitar y escuchar a los expertos. Es una consideración para que yo pueda, disculpe. La otra consideración también conceptual que no puedo dejar de considerar es la del jefe de gabinete, cuando él dice que el Estado es el guardián del pluralismo, porque es un concepto equivocado. El Estado es garante de lo que está consagrado en la Constitución, porque cuando se confunde Estado con gobierno se puede caer en la tentación de decidir qué me gusta que se diga y qué no me gusta que se diga. Y esto es tal vez lo que tiene mayor dificultad cuando hablamos de estos temas, porque se dice se separa el transporte del contenido, cuando esto es muy difícil porque lo que transporta es valor simbólico, transporta libertad de decir, libertad de opinar. Entonces, por eso estamos hablando de derechos humanos y por eso, como los derechos humanos es una concepción de principios que surge precisamente por lo que los estados hacen en relación a la libertad, entonces es diferente a la intervención del Estado cuando se trata de recursos o en otras áreas y no en estas que hay que garantizar libertad, que no tiene que quedar ninguna duda que se va a garantizar libertad porque lo que se está transportando es un valor simbólico. Dicho esto, es decir, me gustaría pasar directamente al proyecto porque uno está de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen acá, con palabras, porque después a la hora de lo que le decía antes, pareciera ser que los conceptos interpretamos de manera diferente lo que son los derechos humanos. Entonces, cuando uno ve esta ley, después de haber escuchado a los funcionarios, yo no encuentro en esta ley muchas de las cosas que se dicen. Por ejemplo, me gustaría saber en qué autoridad de aplicación están pensando, porque casi en la mitad del articulado hay un poder omnímodo a la autoridad de aplicación. Y donde esto se ve claramente es en el fondo fiduciario, que era un fondo que ya tenían las empresas privadas, y yo jamás conseguí que me contestaran un pedido de informe para saber
qué cantidad había en ese fondo, que era administrado por las privadas, y nunca supimos tampoco si se había garantizado con ese fondo que le llegara la telefonía al último pueblito de Jujuy. Y además, en ese artículo es donde más claro se ve que la misma autoridad de aplicación es la que va a dictar el reglamento, pero después se va a controlar. Y es ahí donde hace ruido cuando se ponen derechos humanos y se desconoce que toda la normativa interamericana de derechos humanos, precisamente en temas de libertad de expresión, lo que recomiendan es que no se caiga en la tentación del control, es decir, o sea, que el Estado sea controlado, que esto, por esta ley, en ningún momento vemos diseñada la autoridad de aplicación, pero sobre todo el que tiene que controlar a la autoridad de aplicación, como de alguna manera se ha reivindicado acá, con la participación de la academia, con la participación de las organizaciones ciudadanas, con la participación de la ciudadanía como control de todo este poder que se le da a la autoridad de aplicación. Hay otro aspecto que hablamos de derechos y la ley, que por supuesto, ¿quién puede estar en contra? Yo creo que en el debate de la ley de medios, lo que pedíamos y reclamábamos era que antes había que debatir, había que modificar una ley de la dictadura como era la ley de telecomunicaciones. Y en el artículo 5 de la ley viene a garantizar la inviolabilidad de la comunicación. Pero fíjese, secretario, sí, en el artículo 5 de la inviolabilidad de la comunicación, fíjese usted de qué manera genérica se define que van a estar, se incluyen a los tradicionales correos postales, el correo electrónico o cualquier otro mecanismo que induzca al usuario a presumir la privacidad del mismo. Fíjese lo que decía la ley de la dictadura. Mire con qué claridad se decía que estaba prohibido abrir, sustraer, interceptar, interferir, cambiar su texto, desviar su curso, publicar, usar, tratar de conocer o facilitar que otra persona que no sea su destinatario conozca la existencia o el contenido de cualquier comunicación confiada a los prestadores del servicio de dar ocasión de cometer tales actos. De modo que esto que pongo como ejemplo, porque hablamos de derechos humanos, el derecho a la protección de los datos, de que no se nos invada la privacidad, tendría que estar precisado. Si la ley de la dictadura era más precisa, no podemos dejar librado a que sea nada más que el usuario presuma la privacidad del mismo. En todos los articulados, sobre todo cuando se establece la autoridad de aplicación, la sensación que deja esta ley es que se le da un poder omnímodo a la autoridad de aplicación, porque ¿quién custodia al custodio? Si uno sigue con el concepto del jefe de gabinete. En el artículo 9 me gustaría, porque me parece que lo que usted decía, señor secretario, dicen, quedan exceptuados de la aplicación de lo previsto en el inciso D del artículo 25 de la ley 26.522 los licenciatarios de servicios públicos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente ley. Al quedar exceptuados aquellos que daban servicio público, esto significa que le puede abrir también las puertas a que otras empresas de servicio público que tienen redes también puedan dar servicios TIC. Ese es y que me gustaría después para cuando termine. Insisto con lo del fondo fiduciario, que era un fondo que se creaba con el 1% de nuestras facturas, que se creó un fondo administrado de manera privada y ahora va a estar administrado por el Estado, y además esto de que dice que la autoridad de aplicación dictará el reglamento de administración, pero también dictará el control, es decir, el que dicta las normas se controla a sí mismo, con lo cual ahí no cumplimos con toda la normativa de derechos humanos, que es aconsejar
que haya control para que efectivamente lo que se transporta, que es el valor simbólico de la libertad, aquel que es el más grande y lleva contenido, no caiga en la tentación técnica de impedir que aquello que no le gusta, si bueno, es un problema técnico. Y finalmente me gustaría una consideración de tipo político, porque cuando fue el debate de la ley de medios, que fue una pena que haya sido un debate como batalla, porque presupone que cuando hay batalla hay enemigo y cuando hay batalla hay guerra y si hay enemigo hay que terminar con el enemigo, cuando en realidad la envergadura de estas leyes nos obligan a que consensuemos por la trascendencia de las leyes y por todos los valores en juego en los cuales estamos la mayoría de acuerdo. El problema es que me parece que interpretamos de manera diferente estos conceptos. En el año 2009, el 15 de septiembre, la presidenta dijo claramente que se sacaba las telefónicas del cable. Dice, lo hacemos para desterrar las excusas para no tratar la ley, cuando se quitó el artículo que habilitaba las telefónicas, es decir, lo que venimos a hacer hoy. Para no usar la palabra excusas, me gustaría tener una razón política de por qué en ese momento era claro de que las telefónicas no podían tener servicios audiovisuales y hoy, 5 años después, hemos dado casi el giro de 360 grados. Y como estamos hablando de derechos humanos, hablamos de libertad de decir, es bueno reconocer que vamos construyendo continuidad democrática y es bueno reconocer que quien nació después de los que venimos antes sean hijos de la democracia, pero que también tienen que reconocer que aquellos que hace mucho, mucho tiempo, mucho antes que se hablara de leyes de medio, con el inicio de la democracia, pedíamos tener canal público y no de gobierno, tener canales públicos que garanticen la pluralidad. Y la pluralidad no es que se siente un opositor y un oficialista, la pluralidad no es otra cosa que respetar el disenso, que poder incorporar en los debates todas las miradas plurales. Y entonces tengo que decírselo porque lo tengo acá al jefe de gabinete, que si se concibe que el Estado es el guardián de los derechos humanos, nos pasa lo que nos pasa habitualmente cada mañana cuando usted responde nuestras opiniones, que tenemos el derecho a disentir, o cuando se nos endilgan culpabilidades políticas, cuando se trata nada más que el derecho que tenemos a manifestar nuestras opiniones. Y yo creo que también ya es hora de que en la práctica política todos, me incluyo, empecemos a construir el respeto y es decir que no es otra cosa que saber que el otro también tiene una parte de verdad y tiene que estar puesto en la mesa del debate. Por eso aspiro para esta ley que no sea una ley que tenga un tratamiento exprés, porque la ley no tiene que darnos lugar a que mal pensemos. Se ha manifestado acá la sospecha de que parece una ley hecha a la medida de Telefónica y da la casualidad que la ley aparece 2 días antes cuando se hace la licitación por el 4G y ahí yo tengo que hacer una referencia de tipo de usuario ciudadano. El lunes a la mañana en mi teléfono fijo ya recibí la propuesta de Telecom de bajarme a no sé cuánto, de darme por la línea telefónica por un abono de 100 pesos, es decir, ni siquiera hemos debatido la ley y ya las telefónicas nos están ofreciendo tarifas, es decir, no, esto es la anécdota personal, pero la tengo que traer a la mesa porque entonces, ¿qué pido? Que las leyes no tienen que dejar ninguna sospecha a quién van a beneficiar. Si la ley viene efectivamente a garantizar el derecho de la ciudadanía y garantizar la libertad del decir y el derecho a opinar sin que nadie nos está diciendo y decida qué se opina y qué no se opina, entonces me parece que se le da demasiado poder a la autoridad de aplicación e insisto con esto que hay que modificar que la inviolabilidad no quede la ley democrática mucho menos precisa que lo que era la ley de la dictadura.
Secretario, por favor. Sí. Una sola observación, senadora. Omití decir que la palabra o la frase guardián del pluralismo, que el Estado debe ser guardián del pluralismo, es de la UNESCO, no mía. Secretario, por favor. Señora senadora, varios puntos. En primer lugar, respecto de la autoridad de aplicación, creo que ya me explayé, pero voy a repetir y con más precisión, el artículo 17 de la ley 26.939, dictada por este Congreso de la Nación, establece que la autoridad de aplicación es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Sigo. Respecto del artículo 5, ya creo que Por favor, en respuestas senadora, anteriores, escuchemos las respuestas, anteriores he hablado de la autoridad de aplicación, simplemente agregar un dato que no había agregado antes. Sigo. El artículo 5, inviolabilidad, nos parece fundamental y le agradezco, senadora, en serio que le haya prestado atención a este cambio que es trascendente para todos. Este artículo, si bien es receptado casi completo de la de 1972, tiene una razón. Primero, que es anterior, es internacional, la UPAEP, que es la Organización Postal de los Estados Americanos, y la UPU, que es la Unión Postal Universal, establece este concepto. ¿Qué le incorporamos aquí? Dos cosas. Garantizamos la inviolabilidad del correo electrónico. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que va a tener el mismo tratamiento, debiera tener el mismo tratamiento, un mail que un correo. Si alguien lo intercepta de manera ilegal, va a ser sometido a la misma consideración que antes era abrir una carta. ¿Qué le agregamos y por qué queda abierta así? Porque nosotros suponemos que va a haber otros servicios que van a reemplazar el correo electrónico y que lo vienen reemplazando. Ejemplo, Facebook. El comentario de Facebook no es privado. Ahora, un mensaje privado dentro de Facebook sí puede ser asimilado al correo postal. Entonces, el juez, que es quien interpreta la norma, va a tomar y va a analizar si el servicio que se estaba prestando daba pie a entender que era un mensaje privado y que inducía a pensar que es privado. Si uno escribe en Twitter, la verdad que nadie puede aducir que eso es un correo inviolable. Si alguien escribe un mail, ahora va a quedar claro que sí. Ahora, si alguien escribe un mensaje privado dentro del esquema de Facebook, es dudoso. Acá lo que damos pie es que ante la duda se considera inviolable. Por lo tanto, es un avance formidable y es una, si uno quiere, una salida del laberinto por arriba, porque hasta ahora lo que venimos discutiendo en los ámbitos especializados, en los ámbitos de gobernanza de Internet, en los organismos internacionales, cómo evitar Snowden, o sea, cómo evitar que se interfiera. Acá vamos a lo jurídico, vamos a un concepto que está probado, recontraprobado. La Corte Suprema tiene cantidad de jurisprudencia consistente sobre este tema, es un concepto que entendemos todos y que le da mucha más certeza y seguridad y pone en igualdad de condiciones al correo electrónico y al correo postal. Cierto es, después quienes conducen el correo argentino me van a llamar y me van a decir estás sacándonos trabajo, pero no importa. Eso por el lado, por ese lugar. Por otro lado, absolutamente abiertos a escuchar cómo podemos garantizar más que nadie toque el contenido que prohibiendo expresamente y separando claramente que nadie puede meterse con el contenido, que no se puede usar esta ley de excusa ni fundamento de ningún tipo para meterse en el contenido. La verdad que no encontramos forma de ser más redundantes en este concepto. Y respecto de la neutralidad, quiero ser absolutamente sincero. Creo que lo dije antes, hemos seguido muy de cerca ese proceso. De hecho, la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones, participó activamente de ese debate y creemos que esta ley incorpora esos conceptos y en todo caso, como es muy específico y la verdad que queríamos hacer una ley que se entienda, una ley que se pueda aprobar, que sea simple, y la neutralidad de la red tiene una serie de complejidades un poco más importantes, quizás requiera incorporar un poco más de precisión. Pero la neutralidad de las redes, como está entendida en esta ley, es exactamente la misma línea conceptual a la que han llegado a este acuerdo en la Comisión del Senado. No cambiamos de ningún modo ese concepto, no estamos usando otro concepto para nada. Es más, yo diría que ese proyecto de ley admite la gestión de tráfico que esta ley no admite. Agrego un punto. Y finalmente, respecto del servicio universal, dos aclaraciones. Efectivamente existía un fideicomiso privado, efectivamente la Secretaría de Comunicaciones participa en el marco de un fideicomiso privado manejado por las licenciatarias. Por ahí leí que participaban universidades. No, participan los licenciatarios solamente.
Hemos dado la información a la que teníamos acceso en su momento. El fondo creo que hoy está en 2.700 millones de pesos. Y que tiene un esquema de licitación, obviamente está en un banco privado, con un convenio privado, un fideicomiso privado, sin ninguna regulación, ningún control. Lo que nosotros estamos haciendo es creando el fideicomiso, como corresponde crear lo que es por ley, con todas las garantías y controles que tiene un fideicomiso creado por ley. Yo creo que todos olvidan en el control externo a la AGN, conducida por la SPUI. A partir de que lo convertimos en un fideicomiso público, la AGN, la SIGEN y todos los esquemas de control del Estado Nacional, externos e internos, van a poder observar de manera completa y se le van a poder dar cuenta legalmente de todas las consultas que puedan realizar y que además van a tener acceso todos los argentinos. Esa construcción del fideicomiso privado tuvo este inconveniente de una forma de ejecución diversa, muy creada en el decreto 764, y que cuando uno lo compara con la otra forma que tiene el Estado de garantizar el servicio universal, que es el Plan Argentina Conectada, el Plan Argentina Conectada lo hemos podido ejecutar bien, rápido, con todos los controles externos, con todo el control público. De hecho, han venido a ver ARSAT y lo que está haciendo ARSAT, y todo es control presupuestario y conocido por todos, insisto, con la AGN, que me parece el organismo de control central y conducido por, y su presidente está propuesto por la oposición política. Por lo tanto, pasaríamos a tener un fideicomiso, como usted bien lo explicita, que no puede cumplir con sus obligaciones, con un concepto de servicio universal, pensando en la telefonía fija, porque ni siquiera pensaba en Internet, tuvimos que hacer un esquema raro para tener un programa de Internet en las escuelas, y ahora esto queda por una ley del Congreso Nacional, clarificado, publicitado, que va a tener todas las de la ley, todos los controles y la capacidad de ejecutarse como corresponde. Cuando habla del control, se refiere a cómo va a controlar las obras. O sea, se arma el reglamento, se ejecuta, y si hay un privado que gana una licitación, se establece el reglamento para controlar ese privado. Pero el sistema está controlado de manera externa. O sea, siempre que se hable de control en esta ley, se habla del control a los privados para garantizar el funcionamiento. Cuando se habla del control hacia la autoridad de aplicación, estamos utilizando todos los esquemas constitucionales, insisto, con el control externo. Y finalmente, no puedo dejar de mencionar el comentario que hizo o la cita que hace de la Presidenta de la Nación. Se me acaba de ir el senador Fernández. Voy a usar una frase, no soy exégeta de la Presidenta, pero la frase completa termina con: no se puede tapar el sol con la mano. La convergencia, antes o después, con ley o sin ley, con artículo 25 o sin artículo 25, llega. La idea es que llegue de manera consensuada por el Congreso Nacional, en el marco de una ley, en el marco de las instituciones democráticas, en el marco de este debate que se está dando, y que el Estado, la sociedad civil y todos los actores tengamos capacidad regulatoria sobre esto y que no llegue, como está llegando, a tontas y a locas. Y un último comentario: si hay algún reclamo respecto a algún planteo que le haya hecho a una empresa telefónica, está a disposición desde hace muy poco tiempo un portal que es quenosecorte.gov.ar, que es trascendente porque era un viejo reclamo, y esto el senador Giustiniani no me va a dejar mentir, de que para hacer un reclamo a la CNC había que ir personalmente a alguna de las 26 delegaciones. Desde el portal Que No Se Corte, los reclamos se hacen por Internet, para lo cual necesitamos esta ley, desde la casa de cada uno de nosotros, y no tardamos más de 5 minutos en completar el formulario, y la denuncia o el reclamo es absolutamente válido y legítimo, como era antes, que había que movilizarse hasta. Y gracias a eso estamos teniendo mucha más información y tenemos datos mucho más precisos para poder controlar y regular en las esferas que hoy tenemos derechos. Creo que con eso estamos trabajando con el Ministerio de Justicia. Ya creo que está, si no salió el decreto reglamentario, creo que ya salió. Se reglamentó y falta la implementación. Una pregunta, cuando yo le preguntaba qué tipo de autoridad de aplicación están pensando, porque teníamos la SECOM y la CNC que desaparece con esta ley que termina derogada. ¿Qué están pensando como autoridad de aplicación? Y para no interrumpirlo, le digo al jefe de gabinete que también la UNESCO dice que cuando se trata de derechos humanos,
hay que cuidarse mucho de que no haya ninguna injerencia oficial, tecnológica, nada que pueda hacer sospechosa el cercenamiento de la libertad. Listo, senador. ¿Te contesta, senador? No, no hay pregunta. Senador Pérsico, adelante. Bueno, no, la pregunta que ha hecho el senador es que yo la tenía también acá. Ya me quedó claro todas las dudas que tenía porque ya las preguntaron todos antes, pero el tema de la autoridad de aplicación que preguntaba la senadora, bueno, hoy está funcionando la CNC por un lado como control y la SECON como regulación. Seguirá así, imagino, ¿no? Es la pregunta que hace la senadora, yo la tenía como duda también. Es potestad del Ejecutivo, pero hoy está funcionando así, digamos. Está bien, está claro. No digo, pero hoy hay una entidad de control y otra de regulación. ¿Seguirá? Está bien. Bueno, no, yo quería comentar, yo lo había dicho la senadora Negra Alonso también, que bueno, nosotros presentamos un proyecto con el apoyo del CPT, que trabajamos bastante tiempo en abril, que coincide con esto y que se va a sumar seguramente entre los pliegos de estudios. Y también estamos sacando dictamen a una ley de neutralidad en la red, que ya también se habló de ese tema y se va a agregar. Acá lo nombra y además dice que es de orden público, así con eso cerramos el tema, pero la idea es por ahí agregar algún artículo más sobre el tema de la neutralidad en la red, que fue muy claro el secretario cuando explicó que el objetivo es que todos podamos acceder a la misma velocidad a todos los servicios y que nadie haga un convenio especial para lograr esto. Yo tenía un par de dudas que son más personales que técnicas. Acá cuando, por ejemplo, bueno, en el tema de inviolabilidad de las comunicaciones, que también es un artículo muy importante, yo lo habló el senador y vos lo aclaraste muy bien, nosotros en la ley hemos puesto en las comunicaciones interactivas, o sea, entre dos personas privadas, o sea, lo comento nomás, pero un tema, por ahí el tema de, bueno, ya lo explicaste vos, yo no entendía el usuario a presumir la privacidad si había en la parte jurídica, había antecedentes, vos lo dijiste que la Corte ya se expresó, así que también me quedó claro. Y la duda que te decía en el artículo 15, que por acá lo tenía, es algo, aclaro que no lo entiendo yo, ¿no? Es un problema personal. Acá dice, de carácter de servicio público en competencias, que Capitanino lo explicó muy bien, dice para y entre licitatarios del servicio, o sea, como que digamos, de servicio es regulación para el usuario, imagino, o sea, para y entre, bueno, esa es la pregunta que quería hacer. Y después en el artículo 16, hablamos de equipos de telecomunicaciones que sean comerciales, estarán homologados y certificados. Estamos hablando de la calidad de los equipos y de otras cuestiones, y lo importante es que hoy está reglamentado es la calidad del servicio. Diga, hoy existe la regla, irá a continuar lo que existe como está. Y en el 17 nosotros habíamos el mecanismo de coordinación para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Bueno, habíamos un poquito más duro, definimos recursos esenciales, las tierras, el espacio aéreo, esas cosas que están puestas en nuestra ley. Un poco esas eran las dudas que en general, con las preguntas de los otros senadores, quedaron bastante claras. Gracias. Gracias, senador. Secretario. A ver, perdón, te pido le pido, senador, si me recuerda el 15. Esto es lo siguiente, ¿por qué para y entre? Porque si poníamos entre licenciatarios, el temor era que nos plantearan lo que pasa en Estados Unidos, que cuando vos querés interconectarte, te exigen que tengas el mismo volumen de tráfico que con el que te interconectás. Entonces el chico se quedará siempre. La idea es que tengas una red chica o incluso sin ninguna red, porque los que y este es un tema que ha surgido con la ley de medios, ahí lo vi recién a Gerardo Milman, que se han dado licencias con buen criterio a quienes tienen redes muy pequeñas o incluso no las tienen. Entonces, si no tienen acceso a utilizar redes de terceros, tienen que hacer toda la inversión enorme. Por lo tanto, está previendo que alguien que ni siquiera tenga una red, obviamente pagando el precio para garantizar la rentabilidad y los costos, pueda brindar el servicio del día cero sin tener que invertir. O sea, le estamos bajando la barrera de entrada económica, que es enorme, la estamos bajando todo lo posible.
Sí, ahí quería simplemente sintetizar el concepto de servicio público en competencia. En este sentido, implica el marco regulatorio para que contratos públicos puedan ser todos establecidos en iguales condiciones, con la aprobación de la autoridad competente. Y eso es lo que determina precisamente garantizar la igualdad de oportunidades e impedir barreras de entrada a los efectos del uso de la red. Muy bien, muchas gracias. Senador Artaza, para cerrar. Gracias, señora Presidenta. Señores ministros, secretarios, senadoras, senadores y diputados que nos acompañan. Brevemente, no obstante que en esta comisión hemos escuchado a los especialistas anteriormente, además en diversas reuniones, con lo cual hemos hecho con la Presidenta para escuchar sobre todo el tema de servicio público, que muchos de los que venimos acompañando, tanto al senador Justiniani, al senador Morales y a otros, nos interesa. Lo que propongo es que en las próximas reuniones de comisión citemos también a los cables del interior, a las cámaras de los cables, que existe mucha preocupación por este proyecto de ley, y también a las telefónicas. Queremos escucharlas, a las telefónicas acá en esta comisión, antes de avanzar con la ley, seguir discutiéndolo. Yo ratifico las inquietudes que ha tenido de mi bloque, sobre todo por el artículo 48 o por el 9, por el tema de las tarifas, obviamente, y además en el 9, con esa excepción que ya se ha tratado acá, pero nos gustaría todavía que pueda ser discutido aún más. Creo que tenemos una gran oportunidad para también lo que planteaba, en el sentido hasta el propio jefe de la bancada oficialista. Me parece que podemos ampliar, podemos enriquecer y ojalá tengamos la voluntad necesaria política para enriquecer este proyecto. Nosotros volvemos a plantear, a mí me hubiera gustado un límite más, porque lo he vivido, sobre todo el límite del servicio público para estas empresas que de cuando estuve en la Comisión de Derechos y Garantías tenían más reclamos de la gente hoy, del usuario, más reclamos todavía que los bancos. Y mire que hay que ser más malo que los bancos, Le digo que hemos escuchado discusiones y además reclamos constantes. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en que sigamos discutiéndola, sobre todo desde el punto de vista de citar a los usuarios, a las telefónicas y a los cables. Gracias por la oportunidad de que podamos debatir y enriquecer este proyecto. Agradeciendo la presencia del secretario de Comunicaciones, doctor Norberto Werner, del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, arquitecto Julio Devido, y del jefe de gabinete, contador Capitanich. Quedamos para el jueves a las 10 de la mañana para seguir con el proyecto. Muchas gracias.